Existe un secreto que los poderosos han guardado durante siglos. No está escrito en los libros de autoayuda, no se enseña en las universidades, no circula en las conversaciones ordinarias. Este secreto fue comprendido por Maquiavelo en las mazmorras de Florencia, fue intuido por Marco Aurelio en los campos de batalla del Imperio Romano, fue destilado por Schopenhauer en la soledad de sus habitaciones en Frankfurt. Y ese secreto es este: el ser humano que aprende a dominar su propio interior se vuelve, para el resto del mundo, prácticamente invencible. Pero dominar el interior no significa sonreír más, ni repetir afirmaciones frente al espejo, ni rodearse de personas que te aplaudan. Significa algo completamente diferente. Algo que la mayoría nunca estará dispuesta a hacer. Significa descender. Significa enfrentarse a lo que hay dentro sin maquillaje, sin excusas, sin la protección del ruido social. Y cuando termines de ver este video, comprenderás por qué tan pocos lo logran, y por qué los que lo logran viven en un plano de existencia que la masa nunca llega a percibir. Quédate. Lo que viene a continuación podría cambiar la arquitectura de tu mente para siempre. Capítulo 1. El hombre que se conoce a sí mismo. Niccolò Maquiavelo escribió en El Príncipe: quien desea prever lo que va a suceder, debe examinar lo que ha sucedido, porque todos los hechos del mundo tienen una relación y semejanza con los de los tiempos pasados. Pero hay una dimensión de esta afirmación que casi nadie menciona. Antes de examinar el mundo exterior, el estratega debe examinar el territorio que gobierna con mayor intimidad y menor honestidad. Asimismo, el autoconocimiento no es un lujo filosófico, es una necesidad estratégica. Es la diferencia entre un príncipe que cae ante la primera crisis y uno que sobrevive décadas de conspiraciones, traiciones y adversidades. Maquiavelo entendió esto no desde la teoría, sino desde la carne viva de la experiencia. Fue encarcelado, fue torturado en el Potro, fue exiliado de Florencia, la ciudad que amaba, sin posibilidad de retorno. Y en ese exilio, en esa fractura total de su vida anterior, descubrió algo que no había podido ver mientras estaba en el poder: que la única fortaleza que ningún enemigo puede destruir es aquella construida en el interior del hombre. La mayoría de los seres humanos evitan el autoconocimiento con una maestría asombrosa. Lo hacen porque el autoconocimiento exige honestidad, y la honestidad sobre uno mismo es la forma más difícil de valentía. Es mucho más sencillo analizar los defectos ajenos que confrontar los propios. Es mucho más cómodo culpar a las circunstancias que interrogar la estructura interna que genera esas circunstancias una y otra vez. Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán del siglo XIX cuya lucidez sobre la naturaleza humana resulta insoportable para quienes prefieren la ilusión, escribió que el hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede querer lo que quiere. Esta observación no es un lamento, es una invitación, porque si no puedes controlar directamente lo que deseas, sí puedes controlar la estructura de atención y práctica que moldean esos deseos con el tiempo. Y ese control comienza únicamente cuando te conoces suficientemente a fondo como para identificar los patrones que te gobiernan sin que tú lo sepas. ¿Qué significa conocerse a uno mismo en términos concretos, no abstractos? Significa saber cuándo actúas desde el miedo disfrazado de razonamiento lógico. Significa identificar el momento exacto en que tu ego interfiere con una decisión que debería ser fría y calculada. Significa reconocer los disparadores emocionales que te hacen reaccionar en lugar de responder. Significa comprender qué necesidades no resueltas están diseñando silenciosamente tu comportamiento social, tus elecciones profesionales, tus patrones de relación. El hombre que no se conoce es, en términos maquiavélicos, un hombre que nunca ha inspeccionado las murallas de su propio castillo. Sus vulnerabilidades permanecen invisibles para él, pero son perfectamente visibles para cualquiera que tenga los ojos entrenados para ver. Y el mundo está lleno de personas con esos ojos. Maquiavelo escribió: es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse. Pero hay un nivel más profundo en esa instrucción. El arrepentimiento productivo, el que transforma, requiere que sepas exactamente qué patrón interno produjo la acción que lamentas. Sin ese nivel de autoexamen, simplemente repetirás el mismo error con diferentes disfraces a lo largo de toda tu vida, convencido de que el problema siempre está afuera. El primer acto de dominio interno no es la acción, es la observación. Siéntate con lo que eres, no con lo que te gustaría ser. Examina los patrones que se repiten en tu historia.
Identifica las creencias que operas como si fueran factos, cuando en realidad son supuestos heredados, nunca cuestionados. Eso es el principio, no el final, sino el principio de un proceso que, si lo sigues, te llevará a un tipo de claridad que la mayoría de los seres humanos nunca experimentará. Capítulo 2. El poder del silencio estratégico. El silencio es el arma suprema del poder. Esta frase fue atribuida por Robert Greene a Nia y la trampa del apego excesivo. Maquiavelo fue exiliado. Perdió todo lo que había construido durante décadas: su posición, su influencia, su red de contactos, su acceso a los círculos de poder. Por cualquier cálculo externo, estaba destruido. Pero lo que los Medici no podían confiscarle era su mente, y esa mente, liberada de la necesidad compulsiva de recuperar lo que había perdido, produjo El Príncipe, un texto que sobreviviría a todos sus contemporáneos y redefiniría el pensamiento político para los siglos siguientes. El desapego que practicó Maquiavelo en ese exilio no fue renuncia, fue claridad. Cuando te desapegas de los resultados que no puedes controlar, de la aprobación de personas que no puedes controlar, de circunstancias que no puedes controlar, tu energía se libera para enfocarse en lo único que sí puedes controlar: la calidad de tu trabajo, la coherencia de tu proceso, la integridad de tus decisiones. El apego excesivo, en cualquier área de la vida, tiene un efecto predecible y devastador: distorsiona tu percepción. Cuando estás demasiado apegado a un resultado específico, no puedes evaluar la situación objetivamente. Tu deseo de que las cosas salgan de cierta manera contamina tu capacidad de verlas como son. Y las decisiones tomadas desde esa percepción distorsionada raramente producen los resultados que buscas. La psicología oscura explota el apego de maneras muy precisas. El individuo que sabe que necesitas desesperadamente su aprobación tiene sobre ti un poder que no te has ganado. El negociador que sabe que necesitas urgentemente cerrar ese trato tiene ventaja sobre ti desde el primer momento. El amante que percibe que tienes miedo de perderlo tiene la capacidad de extraer de ti más de lo que sería razonable. En todos estos casos, el apego ha invertido la ecuación del poder en tu contra. El Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego. Maquiavelo llegó a una conclusión similar por una ruta completamente diferente. El estratega que se aferra demasiado a sus planes, sus alianzas, sus posiciones, pierde la flexibilidad necesaria para adaptarse cuando el terreno cambia. Y el terreno siempre cambia. Fortuna, la diosa de la fortuna en la cosmología maquiavélica, es inconstante por naturaleza. El príncipe que no ha aprendido a soltar cuando debe soltar, será arrastrado por ella en lugar de montarla. Esto no significa desinterés, significa libertad interior respecto a los resultados. Puedes comprometerte completamente en un esfuerzo, puede importarte profundamente el resultado, y al mismo tiempo mantener la ecuanimidad suficiente como para ajustar el curso cuando la realidad lo requiere. Eso es el desapego maduro. No la frialdad del que no le importa nada, la serenidad del que ha separado su valor personal del éxito o fracaso de cualquier empresa específica. Schopenhauer observó que el deseo es por naturaleza insaciable, que cada deseo satisfecho genera otro, que perseguir la satisfacción externa como fuente de bienestar interno es un juego que no puede ganarse, porque las reglas están diseñadas en contra del jugador. La única salida real no es abandonar todo deseo, sino cultivar una fuente de equilibrio interior que no dependa de la satisfacción de ningún deseo externo particular. Hay una práctica concreta que emerge de este principio. Aprende a funcionar igualmente bien tanto si recibes lo que buscas como si no lo recibes. Eso no significa que no prefieras recibirlo. Significa que tu estabilidad interna no está condicionada a ese resultado. Y cuando la gente percibe que tu estabilidad no depende de ellos, algo cambia en la dinámica. Dejas de ser alguien que puede ser manipulado por sus necesidades. Y esa percepción, más que cualquier otra cosa, define el tipo de interacciones que atraes. Capítulo 5. Desapego, autonomía,
y la trampa del apego excesivo. Maquiavelo fue exiliado. Perdió todo lo que había construido durante décadas: su posición, su influencia, su red de contactos, su acceso a los círculos de poder. Por cualquier cálculo externo, estaba destruido. Pero lo que los Medici no podían confiscarle era su mente, y esa mente, liberada de la necesidad compulsiva de recuperar lo que había perdido, produjo El Príncipe, un texto que sobreviviría a todos sus contemporáneos y redefiniría el pensamiento político para los siglos siguientes. El desapego que practicó Maquiavelo en ese exilio no fue renuncia, fue claridad. Cuando te desapegas de los resultados que no puedes controlar, de la aprobación de personas que no puedes controlar, de circunstancias que no puedes controlar, tu energía se libera para enfocarse en lo único que sí puedes controlar: la calidad de tu trabajo, la coherencia de tu proceso, la integridad de tus decisiones. El apego excesivo, en cualquier área de la vida, tiene un efecto predecible y devastador. Distorsiona tu percepción. Cuando estás demasiado apegado a un resultado específico, no puedes evaluar la situación objetivamente. Tu deseo de que las cosas salgan de cierta manera contamina tu capacidad de verlas como son. Y las decisiones tomadas desde esa percepción distorsionada raramente producen los resultados que buscas. La psicología oscura explota el apego de maneras muy precisas. El individuo que sabe que necesitas desesperadamente su aprobación tiene sobre ti un poder que no te has ganado. El negociador que sabe que necesitas urgentemente cerrar ese trato tiene ventaja sobre ti desde el primer momento. El amante que percibe que tienes miedo de perderlo tiene la capacidad de extraer de ti más de lo que sería razonable. En todos estos casos, el apego ha invertido la ecuación del poder en tu contra. El Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego. Maquiavelo llegó a una conclusión similar por una ruta completamente diferente. El estratega que se aferra demasiado a sus planes, sus alianzas, sus posiciones, pierde la flexibilidad necesaria para adaptarse cuando el terreno cambia. Y el terreno siempre cambia. Fortuna, la diosa de la fortuna en la cosmología maquiavélica, es inconstante por naturaleza. El príncipe que no ha aprendido a soltar cuando debe soltar, será arrastrado por ella en lugar de montarla. Esto no significa desinterés, significa libertad interior respecto a los resultados. Puedes comprometerte completamente en un esfuerzo, puede importarte profundamente el resultado, y al mismo tiempo mantener la ecuanimidad suficiente como para ajustar el curso cuando la realidad lo requiere. Eso es el desapego maduro. No la frialdad del que no le importa nada, la serenidad del que ha separado su valor personal del éxito o fracaso de cualquier empresa específica. Schopenhauer observó que el deseo es por naturaleza insaciable, que cada deseo satisfecho genera otro, que perseguir la satisfacción externa como fuente de bienestar interno es un juego que no puede ganarse, porque las reglas están diseñadas en contra del jugador. La única salida real no es abandonar todo deseo, sino cultivar una fuente de equilibrio interior que no dependa de la satisfacción de ningún deseo externo particular. Hay una práctica concreta que emerge de este principio. Aprende a funcionar igualmente bien tanto si recibes lo que buscas como si no lo recibes. Eso no significa que no prefieras recibirlo, significa que tu estabilidad interna no está condicionada a ese resultado. Y cuando la gente percibe que tu estabilidad no depende de ellos, algo cambia en la dinámica. Dejas de ser alguien que puede ser manipulado por sus necesidades. Y esa percepción, más que cualquier otra cosa, define el tipo de interacciones que atraes.